también con esa frase, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, porque desde el principio, mis amados hermanos, toda la Escritura nos guía hacia Él. Es por eso que Él le decía a los fariseos, ustedes estudian las Escrituras porque creen que ahí está la vida eterna, mas sin embargo ellas hablan de mí y ustedes no quieren venir a mí. Él les decía eso, porque toda la Escritura, mis amados hermanos, nos deja ver por todos lados a nuestro Señor Jesucristo. Nos deja ver que todo fue creado por medio de Él y para Él. Nos deja ver tantas sombras y tantas figuras en las cuales podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, y era solo como un anticipo de lo perfecto, de lo que habría de venir, de lo cual nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, hoy tenemos delante de nuestros ojos. La palabra nos manda que no nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas. Y dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Se acuerda que habíamos estado hablando el día martes acerca de los inestables? Incluso el día domingo habíamos comenzado a hablar de esto. Pero una de las cosas que afecta a alguien cuando es inestable, cuando es de doble ánimo, el problema realmente también se encuentra en el corazón. El corazón de alguien de doble ánimo tiene que ser purificado. Eso lo dice Santiago capítulo 4, verso 8. De que los de doble ánimo tienen que purificar su corazón. Ahora, aquí en Hebreos capítulo 13, verso 9, nos dice de que buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Mire qué tremendo. Porque una de las mejores maneras de afirmar nuestro corazón es a través de la gracia de nuestro Dios. Dice que no es a través de viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y luego dice una frase preciosa que dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ahora, ver este versículo solo así, alguien dirá, Padre Santo, ¿y será que yo puedo comer o será que yo no puedo comer? Yo le he puesto pues varias versiones para que podamos, con la ayuda del Señor, ver a qué también se estaba refiriendo el autor de Hebreos aquí, pues inspirado por el Espíritu Santo para declarar estas verdades. Entre las versiones que le he puesto, las vamos a ver ahorita, dice de la siguiente manera. Palabra de Dios para todos dice, tenemos un sacrificio y los sacerdotes, ojo con eso, y los sacerdotes que sirven en la carpa sagrada no tienen derecho a comer de ese sacrificio. La versión oro dice de la siguiente manera. Tenemos un altar o una víctima, mire qué hermoso es, o una víctima de que no pueden comer los que sirven al tabernáculo. La Biblia Kadosh dice, nosotros tenemos un altar del cual aquellos que sirven en el tabernáculo no les es permitido comer. Ahora, cuando estamos viendo esto, mis amados hermanos, cuando se está refiriendo a esto específicamente, a esos sacerdotes que sirven en el tabernáculo, se está refiriendo a los que aún permanecen en el antiguo pacto. Acordémonos de que esta bendita Santa Cena, a través de su sangre, Él lo dijo, lo instauró la primera vez con sus discípulos cuando dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. De manera que cuando Él estaba haciendo eso, estaba de una vez bajando el antiguo y empezando el nuevo pacto que el Señor Jesucristo traía para todos, ya no ahora solo para judíos, sino para judíos y gentiles, y hacer un solo cuerpo en nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso porque dice, tenemos un altar o una víctima. Y miren, mis amados hermanos, así como todo fue una sombra, por eso le digo, ellos participaban de la Pascua. Ellos comían la Pascua, pero nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificado. Y nosotros por eso podemos acercarnos a este altar, mis amados hermanos, pero le tengo una buena noticia. A este altar no se entra por las obras de la ley, porque
en el antiguo pacto era a través de la ley, a través de cumplir las ordenanzas. A este altar solo se participa a través de la gracia de Dios. Mire qué hermoso. Es decir, solo a través de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es que vamos a poder tener acceso a comer de este altar. Es por eso que ellos no podían comer de este altar, de esta víctima, porque ellos seguían oficiando en el antiguo pacto. Otra de las versiones que le hemos puesto es Hebreos capítulo 10, siempre verso 13, dice eso. Nosotros tenemos una mesa sagrada en la cual no pueden sentarse. Mire qué tremendo. En la cual no pueden sentarse los que todavía sirven en el templo. Si lo viéramos solo así, diríamos, ¿cómo así los que sirven no pueden comer? No, se está refiriendo al antiguo pacto, al tabernáculo. Biblia, pueblo de Dios dice, nosotros tenemos un altar del que no tienen derecho a comer, y aquí ya se amplía un poco más. Mire, los ministros de la antigua alianza, del antiguo pacto. Mis amados hermanos, wow, qué precioso esto. Nosotros nos podemos acercar y por eso dice, bueno es purificar el corazón, afirmar el corazón con la gracia. Porque, amados hermanos, no hay otra forma de podernos sentar a la mesa si no es a través de la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es precioso esto, mis amados hermanos. Ahora, avancemos un poquito porque, si se da cuenta, dice también en los primeros versos que leíamos que no prestáramos atención a doctrinas que son adversas o extrañas. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, el tema que le pone aquí el apóstol Pablo es predicción de la apostasía. Dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ahorita vamos a ver los otros versos, pero quiero recalcarle algo. La apostasía de la fe, o dice que algunos van a apostatar de la fe por escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En el verso 3 lo vamos a leer un poquito más adelante, pero se lo anticipo. Dice de que estas personas que son mentirosos, que tienen cauterizada la conciencia, van a prohibir casarse. Y otra de las cosas es de que mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Miren, mis amados hermanos, es tremendo, y ahorita se lo voy a demostrar con la palabra, porque una de las cosas que muchas veces tal vez los cristianos no piensan es de que una de las formas de apostasía es cuando nosotros no participamos de la Santa Cena. Y eso es debido a que muchas veces le podemos prestar oídos a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Porque estas doctrinas lo que traen es hacer que los creyentes, amados hermanos, que los que han conocido la verdad, se abstengan de alimentos que el Señor determinó para que comiéramos con acciones de gracias. Mire, yo de verdad reprendo en el nombre de Jesús a participar de esas doctrinas. Si algo hemos enseñado en casa es, hermanos amados, tal como el apóstol Pablo lo dice, que cada quien se tiene que examinar a sí mismo. Él lo dijo, de que cada quien se tenía que examinar para no participar de la mesa indignamente. Mas no decía en un hecho para que se examinaran y que después no participaran, sino que al contrario, él lo estaba diciendo en el sentido de ponernos a cuentas, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y luego participar. Porque realmente la mesa es para ponernos a cuentas, mis amados. Este tribunal precioso del Espíritu en el cual
nosotros vamos alistándonos para ir después al tribunal de Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:28 habla de esta manera, porque dice de que también si alguien come de esto indignamente va a ser culpado de la muerte del Señor Jesucristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que el apóstol Pablo no estaba diciendo, miren, pruébense y calculen si participan o no. No, él estaba diciendo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Dando a entender de que lo que tenemos que hacer es, claro, juzgarnos de una manera adecuada, de una manera correcta, y eso solo será a través de la guianza del Espíritu, para que nos muestre de qué nos tenemos que arrepentir. Por eso, de verdad, una de las cosas que le pido al Señor antes de participar es, Padre, perdóname aún de los pecados que me son ocultos. Muchas veces pecamos por omisión, mis amados hermanos. Hay cosas que deberíamos de hacer y que no las hacemos. La palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, el apóstol Pablo, si usted se da cuenta, con una doctrina correcta, él no le decía al pueblo, a la iglesia del Señor, que no participara. Al contrario, él los instaba a que participaran de ella. Porque realmente, mis amados hermanos, nosotros necesitamos participar de su mesa. De verdad, es algo que nosotros tenemos que entender, que sin eso, amados hermanos, esto va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil alcanzar la medida del varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo, si no nos acercamos a participar de su mesa. El verso 3, que era el que le decía de 1 de Timoteo, capítulo 4, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, mire qué hermoso, para que con acción de gracias participasen de ellos, ¿quiénes? Los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios, y por la oración es santificado. Otra de las versiones, cuando habla de prohibirán abstenerse de alimentos, dice que van a prohibir abstenerse de manjares que Dios creó para que los tomasen con acciones de gracias. Hermanos amados, la Santa Cena es un manjar que ponen delante de nuestros ojos. Y lo único que nos hace acercarse, tal como usted lo ve, ahí también dice, los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quién ha conocido la verdad sino aquel que ha conocido a Cristo? Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, amados hermanos, es importante entender que la Santa Cena es un lugar de definición. Eso pasó con los discípulos del Señor Jesucristo y con muchos de los discípulos que le seguían, porque nosotros escuchamos acerca de los 12 que eran los 12 apóstoles, pero también muchas veces se nos olvida que habían muchos seguidores. Y esas eran personas que eran discípulos. Cuando el Señor, por ejemplo, los envía, dice que envió más o menos a 70. Y eran muchos más los seguidores que nuestro Señor Jesucristo tenía. Pero cuando se trató de hablar acerca de la Santa Cena, mis amados hermanos, se hizo una revolución. Usted lo encuentra en Juan capítulo 6. Por cuestión de tiempo no creo que le vaya a leer yo todo eso. Pero en el momento de decisión, usted lo va a encontrar. Y mire qué versículo nada más, el que sigue. Lo tenemos ahí, ¿lo podrías poner en grande? Juan capítulo 6, verso 66, mire, 6, nada más y nada menos ese capítulo y versículo. Y dice así, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. La Biblia textual dice, por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él.
Biblia Castilian dice, a partir de que de aquel momento se volvieron atrás muchos de los que le seguían y no quisieron andar más con Jesús. Yo le diría, ¿como resultado de qué? Sería la pregunta. Como resultado, cuando usted lee el contexto se va a dar cuenta que fue el resultado de haberse negado a comer su carne y beber su sangre. El Señor les dice, miren, no trabajen tanto por el alimento que perece, trabajen por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les va a dar, porque fue al que Dios señaló. Y ellos le dicen, bueno, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, ¿qué obra tenemos que hacer para poder recibir de ese pan? Prácticamente es lo que ellos le estaban diciendo, porque mis amados, en la ley así era como se ganaban las cosas. Pero el Señor viene y les dice algo tan tremendo, pero les dice, la obra que tienen que hacer es creer en el que el Padre ha enviado. Cuando Él les dijo esto, ahí es cuando ellos se conmocionaron y dijeron, no, ¿qué señal haces para que te creamos? ¿Qué nos vas a dar? ¿Qué vas a hacer para que nosotros veamos? Moisés nos dio pan del cielo y ahí es donde se empieza a desatar toda esa plática tan cardíaca que se da entre Jesús y ellos. La cosa es que esto termina acá porque el Señor les empieza a decir, miren, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden permanecer en mí. Entonces yo algo que veo, mis amados hermanos, es que mucha gente ni siquiera se ha dado cuenta de que ellos se han apartado porque dejaron de participar de la Santa Cena. Eso lo llevó a una apostasía. Apostasía es volverse atrás, es retroceder, a eso se refiere una apostasía, a apartarse. Y usted lo que puede ver literal acá, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Yo te pregunto, ¿qué pasa cuando te toca acercarte a la mesa? ¿Participas o te apartas? ¿Sabe qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Que alguien dirá, no, es que es que me puedo enfermar. me puedo hasta morir, hermano Sony, es que esto no es juguete, sí, pero ¿sabes cuál es el verdadero problema? Que mucha gente no participa, no porque no pueda participar, sino porque no quiere dejar su pecado. Ese es el verdadero problema. Porque de verdad, hermano, yo nunca me acerqué a la mesa diciendo, bueno, Padre, voy a participar y después me voy a pecar. No. Siempre que me acerqué, y eso que yo sabía y sé que todavía sigo siendo pecador. Porque la palabra dice que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Amados hermanos, yo me acercaba y yo le decía, Padre, yo sé que hoy de verdad me vas a quitar esto a tu mesa. Me vas a ayudar a permanecer en ti, a ya no caer en eso que siempre caigo o en lo que siempre te fallo. Pero realmente muchas veces, mis amados hermanos, no participamos no porque no querramos, sino que porque muchas veces no queremos dejar lo que tanto amamos. Y eso es peligroso. El Señor lo dijo a través de Pablo a Timoteo, en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismos. Pero también adelante dice, amadores de los placeres más que de Dios. Y muchas veces, amados hermanos, no es que alguien nos niegue eso, es que nosotros muchas veces no queremos dejar el pecado. Y por lo mismo nos sentimos acusados para participar a su mesa. Pero disculpa que te lo diga, el no participar no te hace más santo ni más sabio delante de los demás. Estás en una apostasía si no te has dado cuenta. Porque a partir de eso, muchos se apartaron y ya no andaban con él. Porque si no comes su carne y no bebes su sangre, no vas a poder permanecer en él. No vas a poder permanecer en su palabra. Necesitas participar de este alimento glorioso, de esa comida que es verdadera comida y de su sangre que es verdadera bebida. Por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él. Hermanos amados, de verdad, si alguien no ha estado participando, yo le invito en el nombre de Jesús a que con la ayuda del Espíritu Santo
Sea sincero y medite. Si muchas veces ha estado volviendo al anterior y acuérdese, tal vez no ha participado de la mesa y eso es lo que ha traído eso como resultado. A partir de aquel momento se volvieron atrás muchos de los que le seguían y no quisieron andar más con Jesús. Amados hermanos, su mesa nos capacita, nos habilita para vencer el pecado, para derrotar el pecado, porque a través de ella recibimos gracia para afirmar el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos. El Señor lo dijo, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Acaso no es de vuestro corazón? Ahí hay homicidios, hay lujuria, tantas cosas, mis amados hermanos. Es necesario que se afirme nuestro corazón a su mesa, pero va a ser a través de su gracia, a través de su misericordia. 1 Corintios 10, 1 al 4. Mire qué hermoso esto. Es que de verdad, mis amados hermanos, todos tenemos que participar. Todos los que somos hijos, los que tenemos derecho a comer de este altar, somos los que hemos creído en Cristo Jesús. Los que hemos creído y a través de eso hemos recibido la autoridad de poder ser llamados hijos de Dios. Porque no quiero que ignoren, dice 1 Corintios 10, 1, 4. No quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres, póngale atención a ese todos porque hasta se lo subrayé, todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés es figura de Cristo. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo, el Mesías. Padre bendito de la gloria. Mire, por eso, hermanos amados, los fariseos le decían, Moisés nos dio pan del cielo. Y realmente no era Moisés el que se los había dado. El Señor se los dijo, fue mi Padre el que les dio a comer pan del cielo, pan de ángeles, el maná bendito que hizo descender. Ahora, yo quiero que note algo. A pesar de esto, de que ellos participaron, porque también cabe resaltar esto, participar no quiere decir que después vamos a estar libres. La participación de su mesa es una habilitación para nosotros, para que podamos hacer luego lo que no podíamos hacer, para que podamos alcanzar lo que no podíamos alcanzar. De manera que lo que recibimos a su mesa, mis amados, es gracia para que el poder de Dios se perfeccione en medio de nuestra debilidad. Es por eso que necesitamos de verdad acercarnos a su mesa, porque solo el comer y el beber no quiere decir de que nos va a hacer, Señor, pero yo, puede que nos vayamos a querer acercar después, así como aquellos que dijeron, Señor, pero si comimos y bebimos contigo. Y Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Es tremendo, nunca los conocí, les dice después. Ahora, yo quiero que note esto, comieron el mismo alimento espiritual. Ellos comieron del maná, mis amados hermanos. Pero eso era una sombra de lo que iba a venir. Porque el Señor Jesucristo lo dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. En estos tiempos que lo que los gobiernos prometen nada más es miedo y temor y de que te vas a morir, yo te traigo buenas noticias. El que come de este pan de vida, vivirá eternamente, no morirá. Hermanos amados, de verdad hay tantos beneficios al acercarnos a su mesa. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Note de qué bebían ellos también, de Cristo. Es esa agua que había brotado de la roca, pero la roca era Cristo. Nosotros bebemos de lo que sale también de la roca. Nosotros, por eso Él dijo, el que bebe mi sangre. Hermanos amados, esta era una sombra preciosa, por eso leíamos, Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Todo era solo anunciando lo perfecto, lo que habría de venir, lo que nosotros hoy, por misericordia y gracia de Dios, tenemos a su mesa, lo verdadero, su carne y su sangre, que son verdadera comida y verdadera bebida. Juan capítulo 6, 48 es donde Él les dice esto, de que Él es el pan de vida. Los padres habían comido ese maná en el desierto y habían muerto. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Hermano, alguien le tiene que añadir fe a esa palabra. No te preocupes de la pandemia. El que come de este pan de vida no muere. De verdad, tienes que aferrarte de las promesas de Dios. Elías estaba asustado porque era un escenario parecido. Jezabel vino y le dijo, que me hagan así los dioses si mañana a esta hora yo no tengo tu cabeza. Él estaba asustado, era una amenaza de muerte, así como lo es con esta pandemia. Pero ¿sabe qué? Le dieron de comer. Y cuando le dieron, le dijeron, hey Elías, levántate y come, porque el largo camino te resta. Hoy te vas a acercar a su mesa. Tienes que saber que el que come de este pan no morirá, sino que vivirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Versos 53 y 57 dice, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Aleluya. Tú quieres vivir por Cristo, quieres vivir para Cristo, necesitas acercarte a su mesa. No lo vas a poder hacer de otra manera. Amados hermanos, mire, solo esto debería de ser algo que nos debería hacer reflexionar y de verdad no dejar de participar de su mesa. A través de eso vamos a poder ser parte de esos primeros turnos de resurrección. A través de eso vamos a permanecer en Él y Él en nosotros. La misma palabra dice de que separados de Él nada podemos hacer. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, pero separados de Él no podemos hacer nada. ¿Se acuerda que habíamos estado hablando de hacedores de su palabra? Separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos permanecer en Él para ser hacedores de su palabra. Ahora, hay una pregunta que ellos hicieron y ese era el problema, porque el antiguo pacto no les permitía a ellos, por ejemplo, beber sangre de un animal o algo así, mucho menos de una persona, mis amados hermanos. Y ellos decían, pero ¿cómo nos puede dar a comer su carne? Y acuérdense que una de las cosas más gloriosas, hablando de esa bendita misericordia de Dios, es de que el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Juan capítulo 1, verso 14, lo dice así de esta manera. Mire qué precioso. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Aleluya, mire qué hermoso. Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Verso 16 y 17. Wow, yo de verdad le ruego al Señor que ese verso se le quede grabado en su corazón, amado hermano. Dice de la siguiente manera, verso 16, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia,
porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Aleluya, mire, amado hermano. Wow, eso es hermoso. Mire, de verdad, Moisés les había dado cosas gloriosas al pueblo, fue al que Dios había usado, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Cuando hablamos de gracia estamos hablando también de un favor inmerecido. Estamos hablando de un regalo, de un don, de misericordia, de compasión. Amados hermanos, porque eso fue lo que Cristo trajo. Eso fue lo que Cristo vino a hacer realidad en nuestras vidas. Porque acuérdense que nosotros, hermanos amados, ni siquiera teníamos derecho a participar de ese altar antiguo del cual comían los sacerdotes. De hecho, no todas las tribus podían participar de él. Al contrario, solo los levitas. Pero cuando viene Cristo Jesús, lo que Él hace realidad es la gracia y la verdad. ¿Cómo así? En que ahora los que no merecían, ahora también son parte de esto. Por eso le digo, la única forma de poder nosotros acceder hacia este altar bendito, hacia esta víctima que es la Pascua sacrificada, nuestro Cristo Jesús, es a través de la gracia. No se puede de otra manera, porque por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe delante de Dios. Hermano amado, mire, por eso realmente le recuerdo, los escribas y fariseos decían, bueno, ¿qué hay que hacer para poder comer de ese pan de vida? Lo único que tienen que hacer es creer que el Padre me envió. Esa era la obra que el Padre demandaba, creer en Jesús, en nuestro Señor, como nuestro Señor y Salvador. Si crees con tu corazón y lo confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios Padre le resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. Ese es el boleto de entrada hacia este altar bendito que nosotros tenemos. Por eso dice que no pueden participar los que sirven a la antigua alianza, porque este es el nuevo pacto hecho en su sangre. ¿Por qué le digo yo de que la gracia vino a ser hecha realidad a través de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, lo vemos a lo largo de toda la palabra, mis amados hermanos, pero vayamos rápido para que no se nos vaya el tiempo. Lucas capítulo 6, verso 32, 33 y 34 dice de la siguiente manera: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Verso 33. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra bendita! Ahora, fíjese que son muy pocas las versiones que traducen este verso de una manera en la cual esa palabra original lo traduce. Porque cuando usted mira esa palabra, ¿qué mérito tenéis? Esa palabra mérito se refiere a gracia. La Biblia Hünemann, por ejemplo, es una de las que traduce de esta manera y lo dice de esta manera. Dice, si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tenéis? Porque mis amados hermanos, aleluya, esto es lo que Cristo vino a hacer realidad. Cristo no vino a amar solo a los que lo amaban,
sino a los que lo aborrecían. Es por eso que él, incluso usted sigue leyendo después de estos versos y dice, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Hermanos amados, Cristo no vino y dijo, bueno, a los que me amen, por eso os voy a dar mi vida. No. Él dio su vida por los impíos. Romanos 5:6 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Más adelante sigue diciendo, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Cristo vino a dar su vida, hermano amado, por los enemigos. Dígame si eso no hacía realidad la gracia de Dios para nuestras vidas. Porque el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Wow, esto es hermoso, mis amados hermanos. Él no nos pagó conforme a nuestras obras. Colosenses 1:21 dice, vosotros erais extranjeros y enemigos de Dios en vuestro corazón por las cosas malas que hacíais. Pero ahora Cristo os ha reconciliado mediante la muerte que padeció en su cuerpo y lo hizo para que estéis en su presencia santos, sin mancha y sin culpa. Amados hermanos, ¿quién haría algo así? Es por eso que la ley, y lo vamos a ver un poquito adelante, la ley, hermanos amados, solo nos estaba dejando en claro que era imposible que nosotros fuéramos salvos. Era necesario que Cristo viniera y trajera esa gracia para poder salvarnos. Por eso la salvación es un regalo, la salvación no tiene precio porque es incalculable. Y siempre lo decimos, que sea gratis no quiere decir que no tuvo un costo, porque Él pagó el precio por nuestra salvación, por nuestra vida, para librarnos de la muerte segunda y darnos vida eterna. Avancemos. Es su gracia, mis amados hermanos. Mateo capítulo 9, verso 10. Es su gracia la que hace que Él se siente a la mesa con nosotros. Y sucedió que estando Él sentado a la mesa en la casa, así como está ahí contigo, así como está aquí con nosotros, he aquí que muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos, para variar, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Simple y sencillamente porque para eso había venido Él, para hacer realidad la gracia y la verdad. Amados hermanos, por eso yo creo que ahora ya vas entendiendo un poquito más el nombre del tema. Te basta su gracia, te basta mi gracia. Eso es lo que el Señor te dice, te basta mi gracia. Porque muchas veces nosotros, al igual que los fariseos, creemos que tenemos que hacer y hacer y hacer para poder acercarnos a su mesa. Y no es así. Hermanos, no hay nada que podamos hacer para de verdad poder hacernos galardonadores de participar de su mesa. Lo único que nos da acceso a esto es su gracia. Porque esto es un favor inmerecido. Esto es algo que ninguno de nosotros, ni sean ministros o lo que sea, nadie
Nadie merecía por sus méritos esto. Esto tenemos acceso por los méritos de Cristo Jesús. Es por eso. La respuesta que el Señor Jesucristo les da al oír esto, dice que les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Mateo 9:12, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Se da cuenta, hermano amado? Esa es la gracia. La que no vino a buscar a lo mejor del mundo, sino la que, como dice la palabra, escogió lo vil y menospreciado para avergonzar a lo que se cree sabio y recto delante de él. Esto es gracia, amados hermanos. De veras, yo me acerco con una gratitud a su mesa. Y hoy más que nunca entiendo y digo, wow, tu gracia es más que suficiente para que yo me pueda acercar. No me siento acusado cuando me acerco porque sé que para eso Él vino, para poder acercarme, para poder hacer que yo me sentara en un lugar en el cual jamás me hubiera podido sentar si no fuera porque Él vino a manifestar y a hacer realidad la gracia y la verdad. Amadísimos hermanos, de verdad, por eso le digo, si no hay ninguno de nosotros que pueda decir que nunca ha pecado, todos nosotros, hermanos amados, tenemos, discúlpeme que se lo diga, cola que nos machuquen. Y como decían por ahí, el que no es gordo es chibolón. Algo tenemos. Pero a pesar de eso, sabemos que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Y es por eso que aún los pecadores nos podemos acercar a su mesa por su bendita y grandiosa gracia. Aleluya. Gálatas capítulo 3, verso 23 nos menciona cómo la ley, y solo se lo voy a leer rapidito, la ley era un tutor, mis amados hermanos. Era un tutor. Dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, porque a la gracia solo accedemos a través de la fe en Jesús. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, nuestro tutor, nuestro maestro, nuestro ayo, dicen otras versiones, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, es decir, ya no estamos bajo la ley. Pues todos ustedes son hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? No eres hijo por lo que hiciste, eres hijo mediante la fe en Cristo Jesús. Porque has creído, porque lo recibiste. Por eso Él dijo, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Adelantando, Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Hermanos amados, cuando nos sentamos a la mesa, créeme que Dios no hace diferencia. Aquí ya no hay ni judío ni griego. Aquí no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús porque somos un solo cuerpo en Él. Y hermano, yo estoy seguro que cuando Él nos ve a todos iguales, como Cristo. Romanos 5:20, perdón que le ponga estos versos, pero es necesario para llegar a lo que le quiero decir. La ley fue dada para que todos tuviésemos plena conciencia de nuestro pecado. Mire, ¿para qué había venido la ley? Si quieres lo pones grande. La ley fue dada para que todos tuviésemos plena conciencia de nuestro pecado
Pero cuanto más creció el pecado, mucho más derramó Dios sobre todos su gracia y su perdón. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amados hermanos, mire, yo de verdad, yo le decía a mi esposa, este verso yo no lo había realmente visto tanto así con el contexto como lo había visto ahora. Y es que cuando la ley se manifiesta, el pecado se hace fuerte, porque ahí se dio a conocer o tuvimos una plena conciencia de nuestro pecado. Es decir, nos dábamos cuenta que nuestra justicia, comparada a la justicia de Dios, era inalcanzable. Pero cuanto más creció el pecado, es decir, cuando más nos hizo ver esto, mucho más derramó Dios sobre todos su gracia y su perdón. ¿Sabe cómo la mayoría de versiones dicen? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Este es el verso. Así que el pecado reinó sobre el hombre y lo condujo a la muerte, pero ahora por la justicia de Dios reina su gracia salvadora para dar vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. El contexto de esto es cuando usted ve que dice que por un hombre entró la muerte, es decir, por Adán entró la muerte a todos, pero por la obediencia de uno también iba a venir la justicia para todos nosotros los que creemos en Cristo Jesús. Yo le puse unas versiones más acerca de ese versículo, Romanos 5:20, y dice así, para afirmar un poquito más esto, dice, Biblia lenguaje sencillo, la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Aleluya. Mire qué hermoso, amado hermano. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Por eso dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermano, qué amor más increíble. De verdad es inescrutable su amor. La versión oro dice, es verdad que sobrevino la ley y con ella se aumentó el pecado por haber sido desobedecida. Pero cuanto más abundó el pecado, tanto más ha sobreabundado la gracia. Hermanos amados, ¿dónde estaríamos si no fuera por la gracia de Dios? Es por su gracia que somos lo que somos. Es por su gracia que podemos decir y sentirnos salvos, limpios, puros y sin mancha por la ofrenda bendita con la cual fuimos santificados, que es nuestro Señor Jesucristo. ¡Ay, bendito Dios! ¿Por qué decimos esto, hermanos? Por la ley nadie puede ser justificado. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjense que esto es maravilloso, porque el que está hablando aquí es el apóstol Pablo a los Gálatas. Y es por eso que él dice, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, dando a entender de que aunque ellos, que eran realmente el pueblo de Dios, judíos de nacimiento, el apóstol Pablo por eso tenía un currículum asombroso y él era hermano amado, tenía un pedigrí, si lo quiere ver así, asombroso. Él venía de esa línea, de la tribu de Benjamín aún. Pero él dice, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Es decir, yo sé que ahora ser judío a mí no me va a salvar.
Yo sé que haber estado en la ley, eso no me va a justificar delante de Dios. Por eso nosotros también hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie, mis amados hermanos, va a ser salvo por las obras de la ley, porque nadie las puede cumplir. Nadie puede llevar a cabo las 613 ordenanzas a la perfección, porque si falla en una, falló en toda la ley. Es por eso que era necesario que Cristo Jesús viniera y obedeciera a totalidad eso, y en Cristo ahora nosotros cumplimos también. Y por su gracia venimos a ser justificados al creer en nuestro Señor. Gálatas 2:21 dice, no hago nula la gracia de Dios, el apóstol Pablo, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Hermano amado, si no fuéramos salvos por gracia, por gusto vino a morir Cristo. Él vino a morir porque lo necesitábamos. Por eso Él le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no era así, porque si no, no iba a poder redimirnos a nosotros. No nos iba a poder salvar de la muerte. Aleluya. Hermanos amados, aunque la gracia abunda, no quiere decir que debemos de seguir pecando. El apóstol Pablo lo dijo también en Romanos 6. Usted lo busca en su casa. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos amados, nosotros no podemos seguir viviendo una vida de pecado. No podemos. Porque realmente la gracia de nuestro Señor, eso fue lo que vino a hacer. Vino a libertarnos del pecado de la ley. Vino a liberarnos para que nosotros ya no sirvamos más al pecado, al cual estábamos esclavizados por temor a la muerte. Por eso Él fue necesario que participara, porque los hijos participaron de carne y sangre. Él también lo hiciera y nos librara de la esclavitud, del pecado. Aleluya. Efesios capítulo 1, verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Hermano amado, todo lo que nosotros vivimos en el Señor de verdad es por su gracia. Nosotros no merecíamos nada, ni siquiera éramos el pueblo de Dios, éramos ajenos. Pero Él, hermano, hizo que donde abundaba el pecado sobreabundara su gracia. Y por eso nosotros fuimos creados, hermanos, para la alabanza de la gloria de su gracia, que ha impartido gratuitamente sobre todos nosotros. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora, la gracia de Dios, y eso es lo que vamos a recibir hoy a su mesa, nos habilita para no permanecer más en el pecado, mis amados hermanos. Porque esa es otra de las cosas maravillosas que hace su gracia, habilitarnos para no andar más en la carne, sino andar ahora en el Espíritu. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Note qué hermoso, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos amados, por eso buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Porque en el corazón están todas esas cosas malas, mis amados hermanos. Ahí están los adulterios, ahí está la fornicación. Por eso el Señor también nos manda a guardar sobre toda cosa guardada nuestro corazón. La versión oro dice, porque el pecado no se enseñoreará ya de vosotros si no queréis.
Ojo con eso, porque eso es bien importante. La gracia de Dios nos habilita, su mesa nos habilita para que recibamos gracia. Pero eso no quiere decir que nos va a forzar. Nosotros debemos de pedirle a Él que ponga el querer como el hacer en nuestras vidas. Pues no estáis bajo el dominio de la ley, sino de la gracia. Biblia latinoamericana, el pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo nos daba unas lecciones de lo que realmente la gracia de Dios significaba sobre su vida y lo que debe significar sobre nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 15, verso 10. Y perdón que voy rápido, pero casi voy terminando, se lo prometo. Primera de Corintios 15, 10 dice, mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya. ¿Sabe que todos nosotros decimos, wow, no, es que el apóstol Pablo era de otro universo? ¿Sabe qué era lo que realmente lo hacía ser como era? La gracia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya. Y sabe que es hermoso porque él decía, miren, yo no me voy a gloriar de este hombre natural, me voy a gloriar del otro hombre, decía él, refiriéndose al que es conforme a la gracia de Dios. Y a ese se refería que era uno que había sido llevado hasta el tercer cielo. Al que era por la gracia. Y su gracia no ha sido estéril en mí, hermanos amados, porque al comer de su carne y beber de su sangre, permanecemos en él y eso nos hace dar fruto, porque recibimos gracia, y no solo gracia así, por poquitos, gracia sobreabundante, gracia sobre gracia, a su mesa. Porque su gracia no ha sido estéril en mí, antes he trabajado más copiosamente que todos. Pero note esto, por el amor bendito de Dios, tal vez lo podemos poner grande, Dani, en ese mismo verso. Antes he trabajado más copiosamente que todos, pero note lo que dice, pero no yo, sino más bien la gracia de Dios que está conmigo. Aleluya. Hermanos amados, nosotros no podemos, necesitamos la gracia de Dios, sino más bien la gracia de Dios que está conmigo. Sabe todos los milagros, todas las cosas, maravillas, cosas gloriosas que Pablo se veía que hacía. No era él, era la gracia de Dios que estaba con él. Dime tú cuánto realmente nosotros necesitamos la gracia. Hermanos amados, la anhelamos. Anhelamos su gracia. Eso es lo que nos va a ayudar a alcanzar lo que debemos de ser, a hacer lo que tenemos que hacer en Dios, porque es su gracia la que estará con nosotros. Y es por eso que cuando nos acercamos a la mesa muchas veces venimos con esa mentalidad. Decimos, ¿sabe cómo muchas veces sé que nos podemos acercar? Como cuando Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24 es donde se habla esta verdad. Y dice, qué hombre tan infeliz soy yo. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y póngale atención a lo que dice después. Oh mortífera concupiscencia. Pero después en el verso 25 vemos la respuesta. Dice, solamente la gracia de Dios por los méritos de Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya, amados hermanos. Yo no sé si ya lo convenció el Espíritu Santo con lo que le estoy hablando, pero te basta mi gracia. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy a su mesa. Te basta mi gracia. Mi gracia
es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitas. Y eso es lo que hoy el Señor trae a su mesa, hermanos amados. Hoy vamos a recibir, escúcheme bien, gracia sobre gracia. Aleluya. Por eso le aseguro que después de hoy usted jamás va a volver a ser el mismo. Porque la gracia de Dios es la que nos transforma, es la que nos hace ser libres del pecado y aún de la concupiscencia, amados hermanos, porque eso es lo que hace que nosotros caigamos en la tentación. ¿Se acuerda de los receptores? Es la concupiscencia. Pero la gracia de Dios quita todo receptor de concupiscencia y nos hace caminar y andar en el Señor. Nos libra de este cuerpo de muerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 8. Y aquí es el meollo del asunto, porque ¿cómo accedemos entonces a esta gracia? El apóstol Pablo, hablando también aquí, dice: 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Aquí no está hablando de ninguna mujer ni nada. Está hablando de un aguijón que Pablo tenía. Pero él me dijo: te basta con mi gracia. Aleluya, lo voy a repetir. Te basta con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Verso 10, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ay, aleluya. Yo creo que a veces no nos gozamos tanto en nuestras debilidades, ¿verdad, mis amados hermanos? Y casi no hacemos alarde de ellas. Realmente, más bien las ocultamos. Y tal vez delante de los hombres, muchas veces, pues, lo hacemos para que en lugar de que nos vayan a beneficiar, nos vayan a terminar muchas veces hundiendo más. Pero delante de Dios, una de las peores cosas que podemos hacer es ocultar nuestras debilidades. Y aún no solo ocultarlas, sino no hacer alarde de nuestras debilidades delante de su presencia. Yo le he puesto 2 versiones más para darme a entender un poquito en lo que realmente se refiere esto. Traducción lenguaje actual dice: me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Y mire qué asombroso. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Hermanos amados, es que cuando reconocemos nuestra debilidad delante de Dios, su gracia abunda sobre nosotros. Es cuando venimos delante de Él y le decimos: mira, perdona, yo no puedo solo. Ahí es cuando realmente somos fuertes, porque su gracia se perfecciona, su poder en medio de nuestra debilidad, cuando nosotros reconocemos. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. La Biblia oro dice: por cuya causa yo siento satisfacción y alegría en mis enfermedades, en los ultrajes, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias en que me veo por amor de Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces con la gracia soy más fuerte. Amados hermanos, hoy el Señor nos está gritando: te basta mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Es por eso, amados hermanos, y casi voy terminando. Yo creo que ya ni me creen porque a cada rato digo eso. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios
pero da gracia a los humildes. Hermano, los humildes son los que reconocen sus debilidades. Y créeme que el mejor lugar para hacerlo es delante de su mesa. Cuando tú vienes y le dices, Señor, he luchado con mis fuerzas, pero reconozco mi debilidad, yo no puedo con esto, necesito tu gracia. Necesito esa gracia que me ayude a alcanzar lo que yo no puedo alcanzar. Porque hermanos amados, cuando hayas gracia delante de Dios, ya la hiciste. Pero Él le da mayor gracia a los humildes, no a los que se creen muy fuertes, a los que creen que pueden con sus fuerzas, no, a los humildes. Una traducción de humildes en un significado de un diccionario normal dice que también es de alguien que sabe reconocer sus errores. Esa es una persona humilde, que sabe reconocer sus propios errores. Entonces, hermanos amados, Hebreos capítulo 4, verso 14 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, aleluya, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, aleluya, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alguien tiene que decir amén, aleluya. Gloria a Dios, amados hermanos. ¿Te das cuenta? Es que soy débil. Sí, porque necesitas gracia. Pero cuando reconoces delante de Él, delante de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, hermanos, Él se va a compadecer de nuestras debilidades, porque Él por eso, Él perfeccionó el sacerdocio, porque Él se hizo carne, Él vivió, y Él sabe lo que es estar en este cuerpo, mis amados hermanos. Por eso Él se puede compadecer. Un ángel no entiende lo que nosotros vivimos en esta carne, pero Jesús, nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, Él sí, y por eso se compadece de nosotros, de nuestras debilidades. Y nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Qué glorioso, hermanos amados. Qué glorioso. Vamos a ministrar la Santa Cena con estos dos versos que siguen, pero creo que te va a costar ponerlos después, ¿verdad? Los vamos a leer y después ministramos la Santa Cena, porque esto es lo que el Señor ha puesto que ministremos. Hoy vas a recibir gracia sobre gracia. Y si estás débil, si sientes, aleluya, aun si te sientes enfermo, el poder de Dios se va a perfeccionar en medio de tu debilidad. Tú que te sientes que no puedes, Dios te va a dar gracia para que veas que en Él todas las cosas son posibles. Salmo 113, verso 5, dice así: ¿Quién como Jehová? ¿Quién como YHWH? Nuestro Dios, entronizado en las alturas, que se rebaja para mirar en los cielos y en la tierra, que levanta del polvo al pobre y que saca del basurero al miserable. Aleluya. Dígame quién, sino el que vino a revelar, el que vino a hacer realidad la gracia, nuestro Señor. ¿Se acuerda que habíamos visto que YHWH también
hacía referencia a eso que estaba escrito en la cruz, Yeshua HaMashiach, pero era también Yeshua Hanatzar Ibumelesh Hay de Judim. Perdón que esté hablando estas cosas, pero eran las iniciales que estaban ahí cuando decía Jesús el Rey de los judíos. Hermano amado, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que levanta del polvo al pobre, que saca del basurero al miserable. Otras versiones dicen, y al menesteroso alza del estiércol, o del estiercolero, dicen otras versiones. Hermanos amados, ahí estábamos nosotros. Y puede que ahí esté alguien de los que nos escucha, pero quiero que sepas que hay un trono de la gracia al cual te puedes acercar. Y Él te puede levantar del polvo, pero también te puede sacar de la miseria, te puede sacar del basurero si te sientes como un miserable, como un menesteroso. La palabra menesteroso designa a alguien extremadamente necesitado. Mis amados hermanos, por el amor de Dios, Dios da gracia a los humildes. Alguien extremadamente necesitado de todo y pobre a veces es sinónimo de un mendigo. Miserable es que es muy desgraciado o infeliz. Abatido, sin valor ni fuerza, digno de compasión. Pero me llama la atención que dice desgraciado, y cuando usted busca también, entre una de las formas de decir alguien desgraciado, es alguien que carece de gracia o no tiene gracia. Tal vez alguien dirá, no, es que, hermano Sonny, mire cómo el Señor lo ha levantado. ¿Sabes qué es? Es su gracia. Yo sé que es que te levanten del polvo. Yo sé que es que te saquen del estiercolero. Porque yo estaba ahí. Todos estuvimos ahí algún día. Y lo único que nos hace diferentes hoy es su gracia. Es su gracia la que nos hace vernos como personas que algunos dirán, wow, qué tremendo siervo. No somos nosotros, es su gracia en nosotros. Por eso el apóstol Pablo le decía, por su gracia soy lo que soy. Y que cuando se refería al que hacía esas grandes cosas, no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. También este salmo, alguien que lo cantaba era Ana, en el cántico de Ana en 1 Samuel 2. Usted lo busca en su casa, pero ella hablaba estas mismas palabras y decía, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Aleluya. Y yo le pregunto, por eso, ¿quién como Jehová nuestro Dios entronizado en las alturas, que se rebaja para mirar en los cielos y en la tierra, que levanta del polvo al pobre y que saca del basurero al miserable? Ahora yo le pregunto, ¿para qué lo saca de ahí? Y eso lo vemos en el verso que sigue, Salmo 113, verso 8. Para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo, que hace sentar en familia a la estéril, gozosa en ser madre de hijos. Aleluya. La versión del Oso dice que hace habitar en familia a la estéril para que sea madre de hijos alegre. Hermanos amados, esta es la gracia de Dios. La que nos sacó del lugar asqueroso donde estábamos, la que hizo que nuestro Señor metiera sus manos en ese lodo cenagoso y nos revistiera con su gracia y ahora nos hiciera sentar con los príncipes de su pueblo. Y es por eso
que lo único que necesitas para sentarte a su mesa realmente es la gracia de Dios. Te basta mi gracia. Eso es lo que el Señor te dice. Te basta mi gracia. Yo te quiero pedir que tú prepares ahí los elementos. Si querés dejamos ese verso ahí cabal en pantalla ahí, en pequeño, Dani. Ajá. No, ese cabal. Mientras mi hermano aquí me apoya. Wow, hermanos amados, yo no sé cuántos se sienten amados, pero me siento tan amado por Él. No hay forma de describir ese amor tan grande. Y realmente como lo decía el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Aleluya. Toma un momento ahí en la intimidad, ahí donde estás, en tu casa, para ponerte a cuentas y pedirle al Señor. Y ahora que hemos visto esto, sabes cuál es la manera correcta de acercarte al trono de la gracia, sin acusación, sabiendo que te puedes acercar confiadamente a través de la sangre para alcanzar esa misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, te damos gracias por los elementos. Yo te ruego que bendigas los elementos de cada uno de nuestros hermanos, Señor, en sus casas, en sus hogares. Y por favor te ruego, Espíritu Santo, que nadie se quede sin participar. Que todos puedan saber que la gracia es la que nos capacita para sentarnos a tu mesa. Padre bendito, bendice estos elementos, santifícalos, estos elementos que tú preparaste de antemano desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros participáramos de ellos, para que comiéramos de ellos con acciones de gracias, mi Dios. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús, santificamos estos elementos a través de la palabra. Oh, gracias Espíritu de Dios, gracias Padre, gracias Hijo. Te bendecimos, Rey, te bendecimos, te amamos, Señor. Bendito es tu santo nombre, Rey. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, y solo por tu sangre puedo estar contigo. Solo por tu muerte, tú me diste vida. Cuando resucitaste, tu victoria también fue mía. Díselo al Señor. Puedo entrar al santo lugar. Todos mis pecados
clavaste en la cruz por siempre y siempre puedo entrar al santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre, hoy y siempre. Gracias a Dios puedo entrar al santo lugar, y todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre y siempre. Aleluya. Siempre ha sido su gracia. Es su gracia la que le hace sentarse con pecadores como tú y como yo. Es su gracia la que le hace entrar en la casa de Simón el leproso y decirle: no te preocupes, no me avergüenzo de decir que tú eres mi hermano y que somos hijos del mismo Padre. Es su gracia la que vimos en David con Mefiboset cuando le dice: no temas, ciertamente te mostraré gracia por amor, y tú comerás siempre a mi mesa. Es su gracia la que, así como José, aquellos que lo traicionaron, aquellos que lo vendieron, aquellos que le hicieron semejante cosa y le causaron semejante dolor, Él les prepara mesa y les dice: no se preocupen, porque Dios me envió delante de vosotros para preservarles la vida. Y de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Padre, te damos gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias. Te pedimos que nos perdones por toda transgresión, por todo pecado, por toda iniquidad, Señor. Perdónanos aún por los pecados que nos son ocultos, pecados de omisión o de comisión. Límpianos con tu sangre, Señor, porque prometiste que si teníamos comunión unos con otros, tu sangre nos limpiaría de todo pecado. Por favor, en el nombre de Jesús, Señor, transforma nuestras vidas. Hacemos esto en memoria de ti, para la alabanza de la gloria de tu gracia, Señor. Lo hacemos en memoria de ti, Señor, recordando tus palabras, que tú esa noche que serías entregado, tomaste el pan, lo partiste y dijiste: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacedlo en memoria de mí. Come del pan con acción de gracias al Señor.
Aleluya. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oh Señor, queremos de tu plenitud hoy. Gracias sobre gracia, Señor. Gracias sobre gracia. Que tu poder se perfeccione en medio de nuestra debilidad, Señor. Con acción de gracias levantamos la copa de bendición que bendecimos en memoria de ti, Señor, y lo seguiremos haciendo hasta que tú vengas. Y sabemos que después participaremos también del vino nuevo que tú nos servirás en el reino, en tu reino, Señor. Amén. Participa y bebe gracia sobre gracia. Clavaste en la cruz Por siempre y siempre puedo entrar al santo lugar, y todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre y siempre puedo entrar, Señor, al santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre y siempre. Aleluya. Dios es bueno, mis amados hermanos. Dios es bueno. Él es bueno en todo tiempo y todo tiempo. Dios es bueno. Recibe gracia sobre gracia. Bendecimos a cada uno de los que están ahí por nombre. Perdón que no los mencione a todos, pero cada uno de los que están ahí, por favor, de verdad les bendecimos. Vimos algunas peticiones, vamos a orar por ellas. Por nuestra hermana Mónica y su familia, dice: su gracia es más que suficiente sobre sus vidas, y su poder se va a perfeccionar en medio de su debilidad. Eso se los dice el Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Por eso el apóstol Pablo dice: me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por cada petición, te pedimos por cada ruego, por cada súplica,
Pero también ponemos esto delante de ti, Señor. Levántate a favor de tus hijos. Que tu poder se perfeccione en medio de su debilidad y que tu gracia, Señor, abunde de una manera poderosa. Gracia sobre sus vidas. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo, nombre sobre todo nombre que se nombra, venimos declarando victoria sobre sus vidas, Señor, y que tú te levantas y peleas a favor de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos por aquellos que están pidiendo por sanidad. Padre, que señales sigan a tu palabra y que tu gracia abunde sobre ellos. Que tu poder se perfeccione, Señor, en sus debilidades. Sánalos, porque por tus heridas hemos sido nosotros curados. Bendecimos a cada uno por nombre, por cada familia, por cada hogar, Señor. Que tu gracia, que tu plenitud de gracia se derrame maravillosamente sobre sus vidas. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te agradecemos porque sabemos que nos escuchas y que se hará conforme a tu bendita y santa voluntad, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Amadísimos hermanos, no nos dan ganas de terminar, pero sé que también debemos de hacerlo. Sin embargo, lo esperamos el día martes. Con la ayuda del Señor, si el Señor no ha venido, a las 7 de la noche, y si no, pues nos vemos en las nubes, en el encuentro con nuestro Dios, sabiendo que su venida está pronta. Amén. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y siempre termino con esta bendición, porque es lo que el Señor ordenó. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Te amamos. Bendiciones, iglesia. Nos gozamos, estamos felices por un año más y sabemos que cosas mayores vienen para nosotros. Los bendecimos, los amamos. Un abrazo. Bendiciones.